Joseph Goebbels, el ascenso del maestro propagandista. Paul Joseph Goebbels nació el 29 de octubre de 1897 en la pequeña ciudad de Reit, en el oeste de Alemania. Su familia era humilde. Su padre, Fritz Goebbels, trabajó en una fábrica local de mechas y finalmente se convirtió en capataz. Su madre, Katharina Maria Odenhausen, era mitad holandesa e hija de un herrero. José y su madre tuvieron un fuerte vínculo que duró toda su vida. Los Goebbels eran católicos romanos devotos, y a pesar de los rumores posteriores en la vida de Joseph de que tenían ascendencia judía, eran firmemente de clase media baja. En 1909, incluso lograron comprar un piano, una señal de que se esforzaban por cosas mejores. Sin embargo, el salario anual de Fritz era de solo 4.000 marcos y no tenía ahorros. Por lo tanto, José creció sin mucha riqueza y pasó sus primeros años tratando de ascender en la escala social y financiera. Goebbels sufrió problemas de salud cuando era niño, incluido un pie zambo que resultó de osteomielitis, una hinchazón de la médula ósea. Esta condición deformó permanentemente su pierna y también luchó con problemas pulmonares. Estos problemas de salud alimentaron las inseguridades y la falta de atletismo, lo que afectó profundamente su psicología. Sus limitaciones físicas incluso lo llevaron a rechazar el servicio militar durante el apogeo de la Primera Guerra Mundial, un golpe que marcó gran parte de su vida posterior. Sus escritos a menudo revelan a un hombre que intenta superar sus deficiencias físicas a través de sus actividades en la literatura y la política. Cuando Goebbels llegó a la adolescencia y a la adultez temprana, el mundo a su alrededor era un caos. El verano de 1914 marcó el comienzo de un gran conflicto, ya que una crisis regional en los Balcanes se convirtió en una guerra a gran escala que involucró a todas las principales potencias de Europa. Por un lado estaban Gran Bretaña, Francia, Italia y Rusia, y Estados Unidos se unió a estas potencias aliadas en 1917. En oposición a ellos, las potencias centrales estaban formadas por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco Otomano. Del rechazo al resentimiento, la formación de un propagandista nazi. Al crecer en el oeste de Alemania, Goebbels a menudo veía a soldados alemanes en trenes que se dirigían al frente occidental en el noreste de Francia. Allí, de 1914 a 1918, gran parte de los combates involucraron una brutal guerra de trincheras. Ser rechazado por los militares durante estos años críticos afectó profundamente al joven Goebbels. Alemania finalmente perdió la guerra en noviembre de 1918 y fue sometida a duros tratados de paz en 1919, conocidos colectivamente como el Tratado de Versalles. Este tratado le quitó una gran cantidad de tierra a Alemania para ayudar a formar Polonia, un nuevo país al este. En virtud del Tratado de Versalles, Alemania también tuvo que pagar mucho dinero a Francia y Gran Bretaña por iniciar la guerra y se vio obligada a reducir drásticamente el tamaño de su ejército. El tratado también prohibió a Alemania tener fuerzas militares en Renania, una región occidental del país. Estos términos fueron negociados por el gobierno de la recién formada República de Weimar, llamada así por la ciudad donde se estableció a principios de 1919. Con el tiempo, Weimar se convirtió en un término de desdén utilizado para describir a aquellos que negociaron la derrota de Alemania. Estos negociadores fueron duramente etiquetados como los criminales de noviembre. La vida de Goebbels durante estos años influyó mucho en la formación de su futuro. En un momento dado, incluso pensó en convertirse en sacerdote, pero poco a poco se alejó de las fuertes creencias católicas de su familia. Estudió en varias universidades, entre ellas Bonn, Múnich, Würzburg y Friburgo, y finalmente obtuvo un doctorado en filología alemana en la Universidad de Heidelberg en 1921, cuando solo tenía 24 años. Más tarde publicó esta obra, uno de los 14 libros que escribió hasta 1940. Durante sus años universitarios, a principios de la década de 1920, Goebbels se sumergió en el mundo del expresionismo y el romanticismo alemán, intentando labrarse una carrera como escritor. Su novela, Michael, A German Destiny in Former Form, publicada en 1923, reflejaba su nacionalismo profundamente arraigado y su idealismo romántico,
pero no logró obtener la aclamación que tan desesperadamente buscaba. Esta falta de reconocimiento en el mundo literario lo dejó profundamente desilusionado, alimentando una amargura que más tarde se redirigiría a sus ambiciones políticas. Después de Heidelberg, Goebbels intentó hacerse un nombre como periodista, novelista y dramaturgo a principios de la década de 1920, pero no tuvo mucho éxito. Su situación era algo similar a la anterior ambición fallida de Hitler de convertirse en un artista de la acuarela. Goebbels quería triunfar en las artes y la literatura, pero seguía tropezando con obstáculos. En 1923 y 1924 se sintió cada vez más frustrado y desilusionado, al igual que muchos otros jóvenes alemanes después de la guerra. Durante este tiempo, Goebbels se sintió atraído por un nuevo y controvertido partido político en Baviera, el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, o Partido Nazi, establecido en Múnich en 1920. El partido tenía como objetivo revocar los duros términos del Tratado de Versalles, reconstruir y expandir el ejército alemán y reclamar territorios en Europa del Este. Desde el principio, el partido fue ferozmente antisemita, con el objetivo de excluir completamente a los judíos de la vida alemana. Liderados por un joven austriaco llamado Adolf Hitler, los nazis incluso intentaron tomar el poder con un fallido golpe de Estado en Múnich el 8 de noviembre de 1923, conocido como el Putsch de la Cervecería. El levantamiento fue rápidamente sofocado, y Hitler y varios asociados fueron arrestados y juzgados por traición en marzo de 1924. De portavoz del partido a propagandista de Hitler, el ascenso de Goebbels en el partido nazi. El fallido levantamiento de 1923 podría haber despertado el interés de Goebbels por el partido nazi. A lo largo de 1924 se involucró cada vez más en grupos políticos de derecha. Su giro hacia puntos de vista radicales podría haber sido influenciado por las tropas francesas y belgas que ocuparon el área del Ruhr en el oeste de Alemania desde enero de 1923 hasta agosto de 1925, después de que Alemania no pagara las reparaciones de guerra. El 22 de octubre de 1924, la policía belga registró la casa de la familia Goebbels en Reid, y Goebbels fue interrogado por la policía de ocupación al día siguiente. Poco después, en noviembre de 1924, escribió un artículo en un periódico en el que pedía la pronta liberación de Hitler de la cárcel. Hitler fue liberado en diciembre de 1924 y, para entonces, Goebbels se había unido al partido nazi, comenzando una relación que definiría el resto de su vida. La participación de Goebbels en el partido nazi creció significativamente después de esto. Mucho de lo que sabemos sobre su vida desde mediados de la década de 1920 en adelante proviene de sus propios diarios extensos que mantuvo desde 1923 hasta su muerte en 1945. Estos diarios, que se extienden a lo largo de 32 volúmenes impresos en la versión moderna y solo estuvieron disponibles en su totalidad después de 2008, ofrecen una visión detallada de su vida, carrera y pensamientos. También proporcionan información sobre el pensamiento y las acciones de Hitler durante su ascenso al poder, lo que los convierte en un recurso invaluable para comprender este período de la historia. Los diarios proporcionan mucha información sobre los primeros años de Goebbels en el partido nazi. Inicialmente estaba bajo el ala de Gregor Strasser, un miembro influyente que lideraba una facción del partido que era más socialista y anticapitalista, diferente de los puntos de vista más derechistas de Hitler. Gracias a la influencia de Strasser, Goebbels fue nombrado portavoz del partido en Renania, su región natal, en 1924. Fue entonces cuando comenzó su trabajo como propagandista, escribiendo y editando para el periódico del partido, el Völkischer Beobachter, o el Observador del Pueblo. A mediados de la década de 1920, Goebbels se encontró en el centro de una lucha de poder dentro del partido nazi sobre su futura dirección. Este conflicto fue entre Hitler, quien impulsó una fuerte postura antisemita y nacionalista con solo un ligero guiño al socialismo, y Strasser. Los diarios de Goebbels muestran que estaba dividido entre los dos. Apreció el enfoque de Strasser en temas sociales, pero comenzó a inclinarse hacia las ideas de Hitler después de leer el libro antisemita de Hitler, Mein Kampf.
o Mi lucha, que Hitler escribió en prisión después del fallido putsch de la cervecería en 1924, y el primer volumen salió en 1925. A finales de 1925, Goebbels se puso cada vez más del lado de Hitler. Consolidación del poder. La influencia de Goebbels crece en el partido nazi. Después de varias reuniones con el carismático Adolf Hitler en una conferencia del partido en Bamberg, al norte de Baviera, el 14 de febrero de 1926, Goebbels se comprometió plenamente con el líder nazi. Se ha sugerido que Goebbels, posiblemente un narcisista extremo, buscó la afirmación y la aprobación de un líder fuerte, lo que explica su intenso esfuerzo por ganarse el favor de Hitler. Esta búsqueda de aprobación marcó su relación durante los siguientes 20 años, con el apoyo de Goebbels rayando en el fanatismo. En reconocimiento a su lealtad y creciente influencia, Goebbels fue nombrado Gauleiter, o comandante regional, de Berlín dentro del partido nazi en agosto de 1926, cargo que ocupó hasta su muerte en 1945. En Berlín, Goebbels elaboró muchas de las técnicas de propaganda que más tarde definirían a los nazis. Utilizó carteles grandes y llamativos con colores rojos y negros llamativos y el símbolo de la esvástica. También fundó un periódico del partido llamado Der Angriff, o El Ataque, y orquestó una campaña de violencia e intimidación. Goebbels ordenó a las SA, la unidad paramilitar nazi, que llevaran a cabo actos agresivos y provocaran problemas en las cervecerías de Berlín, aumentando la influencia del partido en la capital. Como resultado de sus esfuerzos, Goebbels fue elegido para el Parlamento alemán, el Reichstag, en las elecciones del 20 de mayo de 1928. Su victoria fue inesperada, ya que a los nazis no les fue bien en esas elecciones, especialmente en las ciudades, y su apoyo fue principalmente en el área de Múnich de Baviera y algunas partes rurales. A pesar de su pobre desempeño general, Goebbels fue claro acerca de sus puntos de vista sobre el uso del sistema democrático a su favor, afirmando famosamente: «Estamos entrando en el Reichstag para que podamos armarnos con las armas de la democracia de su arsenal. Nos convertiremos en diputados del Reichstag para que la ideología de Weimar nos ayude a destruirla». La idea de Goebbels de socavar la República Alemana desde el Parlamento podría haber parecido poco realista dados los débiles resultados electorales de los nazis en 1928, pero las cosas comenzaron a cambiar en 1929. Después de un periodo de crecimiento económico en la década de 1920, el mercado de valores de los Estados Unidos comenzó a fallar, lo que provocó una caída significativa en el otoño de 1929. El 25 de octubre se produjo la mayor venta masiva de acciones en un solo día en la historia de Estados Unidos, marcando el clímax del desplome de Wall Street y el comienzo de la Gran Depresión. Esta crisis global golpeó duramente a Alemania, que todavía lucha con la deuda de guerra y otros problemas. A medida que la economía alemana sufría y muchos alemanes perdían sus empleos o ahorros, los mensajes de resentimiento y xenofobia del partido nazi comenzaron a resonar más, lo que llevó a un aumento de su popularidad. Cabalgando la ola del descontento, el ascenso electoral del partido nazi a principios de la década de 1930. En 1930 se produjo un cambio importante en la política alemana. Se programaron elecciones para el 14 de septiembre y Goebbels jugó un papel clave en la campaña nazi. Centró su mensaje en oponerse a los duros términos del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial y continuó agobiando a Alemania. Los nazis celebraron miles de reuniones en todo el país para difundir su mensaje. Los resultados de las elecciones fueron sorprendentes para los nazis. De ser un partido menor en las elecciones de 1928, se convirtió en el segundo partido más grande de Alemania, obteniendo el apoyo de casi 1 de cada 5 votantes. Esto se tradujo en 107 escaños de los 577 del Reichstag. El centrista Partido Socialdemócrata obtuvo la mayoría de los escaños, 143, lo que los coloca en posición de liderar el gobierno. Al Partido Comunista de Alemania también le fue bien, asegurando 77 escaños y terminando en tercer lugar. El auge de los partidos extremistas reflejó el grave impacto de la Gran Depresión en Alemania y el crecimiento de los comunistas
permitió a los nazis posicionarse como defensa contra una posible toma del poder por parte de los comunistas. Goebbels, como uno de los principales propagandistas de los nazis, desempeñó un papel central en avivar los temores sobre el ascenso comunista en los años siguientes. Desde 1930 hasta las siguientes elecciones al Reichstag, él, como Gauleiter de Berlín, desarrolló nuevos métodos para difundir el mensaje nazi. Comenzó a experimentar con películas mudas, una estrategia que se volvería crucial para promover la ideología nazi y la propaganda en tiempos de guerra a lo largo de las décadas de 1930 y 1940. La radio también fue una herramienta poderosa para Goebbels. Cuando Hitler se postuló para el cargo de presidente alemán en 1932 y no ganó, Goebbels se encargó de la transmisión regular de mensajes de radio. Estas transmisiones cubrieron los frecuentes viajes en avión de Hitler por Alemania para asistir a desfiles con antorchas, lo que ayudó a aumentar el apoyo entre los protestantes, los propietarios de negocios de clase media y las mujeres. Estos grupos se sintieron cada vez más atraídos por los nazis a medida que el sistema bancario alemán se enfrentaba al colapso en 1931 y el gobierno centrista de Berlín no logró asegurar las negociaciones de alivio de la deuda con Gran Bretaña y Francia. A pesar de que Hitler no ganó las elecciones presidenciales contra Paul von Hindenburg, un célebre héroe de la Primera Guerra Mundial, tuvo un desempeño impresionante, gracias en gran parte a la propaganda y la planificación estratégica de Goebbels. Este fuerte resultado indicaba que los nazis estaban ganando impulso y podían esperar un mayor éxito en futuras elecciones. En 1932, en un intento por evitar que tanto los nazis como los comunistas llegaran al poder, una coalición de partidos centristas había estado gestionando gobiernos minoritarios durante meses. Sin embargo, cuando se celebraron las siguientes elecciones al Reichstag el 31 de julio de 1932, los nazis se convirtieron por primera vez en el partido más grande de Alemania, en gran parte debido a los problemas socioeconómicos en curso. En 1932, la tasa de desempleo en Alemania había alcanzado casi el 30%, los ahorros de la gente habían desaparecido y el sistema bancario estaba al borde del colapso. Los gobiernos centristas parecían incapaces de resolver la crisis, a pesar de haber negociado con éxito la cancelación de la mayor parte de la deuda alemana de reparaciones de guerra. Manipulando hábilmente el resentimiento popular y la ira contra estas terribles condiciones económicas, el partido nazi ganó 230 escaños en las elecciones del Reichstag de julio de 1932. Esto convirtió a los nazis, con Goebbels como una importante fuerza impulsora detrás de su propaganda y campañas electorales, en el partido dominante en Alemania en el verano de 1932. Casi 2 de cada 5 votantes apoyaron a Hitler y su partido. Sin embargo, los nazis todavía carecían de mayoría en el Parlamento y las negociaciones para formar una coalición con los partidos centristas se rompieron en el otoño de 1932. En consecuencia, los alemanes volvieron a las urnas en noviembre de 1932 por segunda vez ese año. Las elecciones al Reichstag, celebradas el 6 de noviembre de 1932, fueron las últimas elecciones libres y justas antes del establecimiento del Tercer Reich alemán. Aunque los nazis perdieron votos, volvieron a emerger como el partido más grande, ganando 196 escaños y alrededor de un tercio de los votos. Las elecciones de noviembre de 1932 continuaron con el estancamiento parlamentario, pero se estaba desarrollando una solución. Durante varios meses se había estado formando una incómoda alianza entre el partido nazi, algunas fuerzas políticas centristas y poderosos grupos de presión industriales que dirigían empresas alemanas. Los industriales desconfiaban de los nazis, pero estaban dispuestos a apoyar a Hitler y al partido en el que Goebbels se había convertido en el principal propagandista, si eso significaba impedir el ascenso de los partidos de izquierda, en particular los comunistas. Como tal, los industriales y centristas acordaron colaborar con los nazis en 1932 para evitar un mayor ascenso del Partido Comunista y sus aliados en la izquierda del espectro político. La sombra de la Rusia soviética, donde los comunistas tomaron el control después de la Revolución Rusa de 1917,
se cernía sobre Alemania en 1932. Este miedo ayudó a allanar el camino para el ascenso de Hitler y la eventual caída de la República de Weimar. Después de largas negociaciones, se formó una coalición el 30 de enero de 1933, que convirtió a Hitler en el canciller de Alemania. Los nazis se aseguraron 3 de los 11 puestos del gabinete, aunque inicialmente no se le concedió a Goebbels uno de estos puestos. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho para tener una mayor influencia. Para celebrar el nombramiento de Hitler, Goebbels organizó un desfile masivo con antorchas en Berlín en la noche del 30 de enero de 1933, que atrajo a unos 60.000 partidarios nazis, incluidas unidades de las SS y las SA. Este evento presagiaba los desfiles militares que se volverían comunes en la Alemania nazi durante los siguientes 12 años. El nuevo gobierno tomó rápidamente medidas para fortalecer su control del poder. A partir de febrero de 1933, tomaron medidas enérgicas contra el Partido Comunista y otros grupos de izquierda. Un incendio en el edificio del Reichstag, el 28 de febrero, fue utilizado como excusa para aprobar leyes de emergencia que ampliaron los poderes del gobierno. Esto llevó a unas elecciones anticipadas el 5 de marzo, en las que los nazis utilizaron la intimidación y el fraude de los votantes, pero aún así solo consiguieron el 44% de los votos, lo que les dio 228 escaños en el Reichstag. Sin embargo, esto fue suficiente para que los nazis tomaran medidas drásticas. El 23 de marzo de 1933, excluyeron a los comunistas y a otros del Reichstag e intimidaron a otros partidos para que aprobaran la ley habilitante. Esta ley permitió al canciller y a su gobierno eludir al Parlamento y gobernar por decreto durante 4 años. La aprobación de la ley habilitante puso fin a la República de Weimar y estableció un régimen nazi de partido único en Alemania. Maestro de la manipulación, la máquina de propaganda de Goebbels y la formación de la ideología nazi. Goebbels no tuvo que esperar mucho para conseguir el puesto ministerial que quería. El 14 de marzo de 1933, Hitler lo nombró jefe del recién formado Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y la Propaganda. Durante los siguientes 12 años, durante el reinado del Tercer Reich alemán, Goebbels utilizó este ministerio para difundir la ideología nazi por toda Alemania y Europa. Los puntos de vista de Goebbels sobre el papel y la eficacia de la propaganda se esbozaron claramente en un discurso que pronunció en 1928, titulado El arte de la propaganda. Explicó: la propaganda es buena si puede atraer y entusiasmar a la gente con una idea a lo largo del tiempo. Si no es así, es mala propaganda. Si logra su objetivo y convence a las personas a las que pretendía llegar, tiene éxito. Nadie debe criticar la propaganda por ser demasiado simple, dura u ofensiva. Lo único que importa es si funciona. La propaganda no está destinada a ser amable o humilde, está destinado a ser efectivo. Goebbels creía que el fin siempre justificaba los medios en la propaganda estatal y que cualquier método, por duro o deshonesto que fuera, era aceptable si promovía los objetivos de Hitler y del partido nazi. El vasto control que Goebbels pretendía ejercer a través de su ministerio es evidente en su estructura. El departamento estaba dividido en varias ramas que se encargaban de diferentes aspectos de la vida cultural y pública alemana, incluyendo la radiodifusión, la prensa nacional y extranjera, el cine, la censura, las artes, la música, el teatro, las manifestaciones masivas, las políticas raciales, el adoctrinamiento juvenil y la lucha contra cualquier propaganda que se opusiera al Estado nazi. Durante los siguientes 12 años, desde su oficina frente a la de Hitler en la Cancillería del Reich, Goebbels desempeñó un papel fundamental en la formación de la ideología del partido nazi y del Tercer Reich. El historiador David Irving, conocido por sus controvertidas opiniones, llegó a llamarlo el cerebro del Tercer Reich en una detallada biografía, haciendo hincapié en la influencia de Goebbels en la percepción del público alemán sobre los nazis y su gobierno. Los métodos de propaganda de Goebbels fueron diversos e impactantes. Una de sus primeras acciones importantes fue la severa represión del arte y la cultura alemana. Los escritores y artistas considerados antialemanes fueron silenciados, y sus obras fueron destruidas o suprimidas.
Goebbels también desempeñó un papel clave en la organización de quemas masivas de libros en toda Alemania, la más notable de las cuales tuvo lugar el 10 de mayo de 1933. Esa noche, en Berlín, estudiantes alemanes dirigieron la quema de más de 25.000 libros considerados no alemanes, incluidas obras de Karl Marx, Erich Maria Remarque, Albert Einstein y Sigmund Freud. Durante la quema de libros en Berlín, Goebbels pronunció un discurso ante miles de personas, instándolas a rechazar lo que él llamaba la corrupción moral que representaban estos libros, al tiempo que infundía en sus palabras el antisemitismo que era un sello distintivo del partido nazi. Declaró: «La era del intelectualismo judío ha llegado a su fin». Este evento marcó un marcado contraste con el joven estudiante de doctorado y aspirante a escritor de 1921, ya que ahora orquestó la destrucción de los libros y la cultura. En los años siguientes, Goebbels continuó remodelando la cultura alemana para alinearla con los objetivos nazis, particularmente a través de la Cámara de Cultura del Reich, que ayudó a establecer en septiembre de 1933. En este periodo, muchos autores destacados, como Thomas Mann, optaron por abandonar Alemania a medida que se intensificaba la atmósfera opresiva. Las artes fueron completamente aprovechadas para la causa nazi. Por ejemplo, las nuevas películas producidas en Alemania a partir de ese momento a menudo contenían mensajes nazis, a veces sutiles, pero siempre apoyando la agenda nazi. Estas películas a menudo mostraban a Hitler como el salvador de Europa contra la amenaza de que el bolchevismo y el comunismo se apoderaran de Alemania y el resto del continente. El control de Goebbels sobre la industria cinematográfica alemana se hizo absoluto en marzo de 1937, cuando fue nacionalizada y quedó casi por completo bajo el control de su ministerio. Alrededor de este tiempo, expresó sus puntos de vista sobre cómo el cine podría usarse como un arte que expresa una actitud a través de su carácter nacional-socialista y abordando problemas nacional-socialistas, pero debe hacerlo de una manera que no parezca deliberada y permanezca en un segundo plano. Aún más consecuente fue la explotación y el control de Goebbels sobre la prensa nacional y los métodos de comunicación. Bajo la República de Weimar, Alemania tenía más periódicos que casi cualquier otro país europeo, pero bajo el ministerio de Goebbels, el partido nazi tomó efectivamente el control de los principales periódicos. Los periodistas eran informados por el ministerio de Goebbels, y a menudo el aparato del partido les dictaba lo que imprimían. Los periodistas que se apartaban del mensaje nazi a menudo eran intimidados o arrestados. Su control y explotación de los nuevos y emergentes tipos de medios de comunicación de masas fue aún más amplio. Bajo su liderazgo, el Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda distribuyó millones de radios a los alemanes. Este era el medio de comunicación de masas preferido por Goebbels para adoctrinar al pueblo alemán. Solo en el primer año del gobierno nazi, más de 50 de los discursos de Hitler fueron transmitidos por radio. El medio emergente del cine también se utilizó ampliamente de esta manera, y se instalaron altavoces en lugares públicos en toda Alemania, para que los mensajes estatales pudieran transmitirse constantemente al público. Goebbels también desempeñó un papel clave en la organización de los mítines masivos del partido nazi celebrados en toda Alemania. El más infame fue el Congreso del Partido Nazi de 1934 en Nuremberg, inmortalizado en la película de propaganda de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad. Esta película, que ganó muchos premios en Europa durante la década de 1930, se considera una de las piezas de propaganda política más efectivas jamás realizadas. El constante refuerzo del mensaje nazi a través de este tipo de mítines y películas tuvo un impacto significativo a lo largo del tiempo. Inicialmente, los nazis nunca lograron asegurar más de un tercio de los votos alemanes. En las últimas elecciones libres al Reichstag en noviembre de 1933, recibieron solo un tercio de los votos. Sin embargo, a finales de la década de 1930, en gran parte debido a los esfuerzos de propaganda de Goebbels, los nazis habían ganado una gran popularidad y la fe en el liderazgo de Hitler era inmensa. Este creciente apoyo se hizo evidente en el referéndum celebrado el 19 de agosto de 1934 para nombrar oficialmente a Hitler como Führer, combinando los roles de canciller y presidente.
El referéndum fue aprobado con una abrumadora mayoría del 88% a favor, un resultado que solo fue parcialmente fraudulento. Esto indicó la creciente popularidad de los nazis, y está claro que el trabajo de Goebbels como propagandista jugó un papel crucial en su éxito después de tomar el poder en la década de 1930. Poder creciente y persecución despiadada. El papel de Goebbels en el antisemitismo nazi y las maquinaciones políticas. Al mismo tiempo, el propio poder político de Goebbels crecía en la década de 1930. En general, no era del agrado de sus colegas en el gobierno. Un artículo de la revista Life de 1938 señaló que Goebbels no le gusta a nadie y dirige el departamento nazi más eficiente. A pesar de su distanciamiento, fue uno de los confidentes más cercanos de Hitler. Cuando Hitler decidió combinar los cargos de canciller y presidente alemanes tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg, en agosto de 1934, fue Goebbels quien hizo el anuncio por radio a la nación alemana el 2 de agosto. Hitler también se acercó a la familia de Goebbels. El 19 de diciembre de 1931, Goebbels se casó con Magda Ritschl. Tuvieron varios hijos en la década de 1930 y su familia llegó a ser conocida como la primera familia del Reich, ya que Hitler siguió soltero sin hijos. La prominencia de Goebbels en el régimen se solidificó aún más cuando fue nombrado presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno de 1936 celebrados en Berlín, un papel importante que lo puso en el centro de atención internacional. Goebbels también estuvo profundamente involucrado en la creciente persecución de la población judía de Alemania después de que los nazis llegaran al poder. Su antisemitismo era de larga data y una razón clave para su atracción por el partido nazi y Hitler en la década de 1920. Sin embargo, había contradicciones en sus puntos de vista antisemitas. Durante sus años de estudiante, tuvo relaciones cercanas con varios maestros judíos y salió con Else Janke, una maestra de escuela judía, durante varios años a principios de la década de 1920, incluso considerando casarse con ella. A pesar de estas contradicciones, Goebbels se convirtió rápidamente en uno de los más entusiastas perseguidores de los judíos de Alemania después de que los nazis tomaran el poder en 1933. En octubre de ese año, fue responsable de la aprobación de la ley de prensa del Reich, que eliminó a todos los editores judíos de los periódicos alemanes y otros medios impresos. Sus diarios de estos años mencionan con frecuencia los esfuerzos por desjudificar la cultura alemana. Cuando se aprobaron las leyes de Nuremberg el 15 de septiembre de 1935, que prohibían efectivamente a los judíos tener la ciudadanía alemana y casarse con alemanes, Goebbels se apresuró a justificar estas prohibiciones y ataques contra los judíos a través de piezas de propaganda publicadas en medios como el periódico Der Stürmer. Su propaganda continuó alimentando el creciente antisemitismo del Estado nazi a medida que se establecían los primeros campos de concentración en Alemania para albergar a prisioneros políticos, incluidos muchos judíos. A principios de noviembre de 1938, Goebbels desempeñó un papel central en el peor pogromo antisemita en Alemania antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de noviembre de 1938, un adolescente judío llamado Herschel Greenspan disparó a un diplomático alemán, Ernst von Rath, en la embajada alemana en París. Von Rath murió 2 días después, el 9 de noviembre. Esa noche, Goebbels pronunció un discurso en un evento conmemorativo del 15º aniversario del Putsch de la cervecería de 1923, donde señaló que los actos espontáneos de violencia y los ataques contra los judíos y sus propiedades serían tolerados por el gobierno en respuesta a la muerte de von Rath. Un informe posterior indicó que el discurso de Goebbels tenía la intención de sugerir que, si bien el partido nazi y el gobierno no deseaban ser vistos como incitadores directos a las represalias contra la comunidad judía, estaban respaldando efectivamente que tales acciones se llevaran a cabo de manera no oficial. Esto llevó a una noche de violencia generalizada el 9 de noviembre de 1938, conocida como Kristallnacht, o la Noche de los Cristales Rotos.
Las fuerzas paramilitares nazis y bandas de ciudadanos alemanes atacaron negocios, hogares y sinagogas judías en toda Alemania. Aproximadamente 100 judíos fueron asesinados. Más de 200 sinagogas fueron saqueadas o destruidas, y alrededor de 7.000 negocios judíos tuvieron sus ventanas rotas o dañadas de alguna otra manera. Preludio a la catástrofe. El papel de Goebbels en la Kristallnacht y la marcha hacia la Segunda Guerra Mundial. Quizás hasta 30.000 judíos también fueron detenidos por cargos falsos y confinados en los nuevos campos de concentración que proliferaban alrededor de Alemania. Los efectos psicológicos fueron aún peores, y los judíos en Alemania se dieron cuenta de que estaban bajo una amenaza constante. Se estima que varios cientos de judíos se suicidaron en los días y semanas posteriores al pogromo, y muchas familias judías comenzaron a considerar abandonar Alemania. Sin embargo, la Kristallnacht fue solo una advertencia de los horrores que se avecinaban. Si bien Goebbels fue uno de los partidarios más fervientes y actores clave en las crecientes políticas antisemitas de Alemania, estaba menos entusiasmado con la deriva del Estado nazi hacia la guerra a fines de la década de 1930. Los nazis habían estado comprometidos durante mucho tiempo con el restablecimiento del poder militar alemán, desafiando las fuertes restricciones impuestas al ejército y la fuerza aérea alemanes por el Tratado de Versalles. A partir de 1933, Hitler y los líderes nazis comenzaron a expandir la fuerza aérea alemana, la Luftwaffe, y el ejército alemán, la Wehrmacht. El 7 de marzo de 1936, las tropas alemanas fueron enviadas a la región de Renania, en el oeste de Alemania, que se había establecido como zona desmilitarizada bajo los términos de Versalles. Siguieron nuevas agresiones. El 12 de marzo de 1938, Alemania se anexionó a Austria, uniendo los dos países de habla alemana bajo el dominio nazi. El Anschluss, como se le conoció, dejó claras las intenciones agresivas de Alemania en Europa, lo que provocó un creciente temor a la guerra entre otras potencias europeas, desde principios de 1938 en adelante. Sin embargo, el primer ministro de Gran Bretaña, Neville Chamberlain, trató de apaciguar a Hitler a través de concesiones en los meses siguientes, particularmente cuando los nazis comenzaron a reclamar la región de los Sudetes de Checoslovaquia en el otoño de 1938. El 14 de septiembre de 1938, Goebbels publicó un agresivo editorial en el Völkischer Beobachter, promoviendo las reclamaciones alemanas sobre la región debido al gran número de personas étnicamente alemanas que vivían allí. A principios de octubre de 1938, Alemania recibió los Sudetes a cambio de la promesa de que Hitler respetaría la independencia de Checoslovaquia. Esta promesa se rompió a principios de marzo de 1939 cuando Alemania invadió Checoslovaquia. En los días que siguieron, el país y la vecina Hungría fueron anexionados por Alemania o convertidos en estados satélites. En la primavera de 1939, los nazis se habían convertido en los gobernantes de Europa Central. Gran Bretaña y Francia se dieron cuenta de que Hitler no podía ser apaciguado. Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania 2 días después, el 3 de septiembre de 1939, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, la guerra fue un gran éxito para Alemania. Polonia fue rápidamente invadida y dividida entre Alemania y la Rusia soviética en el otoño de 1939, tras un pacto de no agresión entre las dos naciones, a pesar de sus diferencias ideológicas. En abril de 1940, Alemania invadió y conquistó rápidamente Dinamarca y Noruega. En la noche del 9 de mayo de 1940, después de meses de acumulación militar, la Wehrmacht recibió la orden de invadir Francia a través de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Durante las siguientes 5 semanas, Francia experimentó un colapso militar total. París fue capturada el 14 de junio de 1940, poniendo fin a la campaña. El 25 de junio de 1939 se firmó un armisticio, allanando el camino para el establecimiento de un gobierno títere en Francia. Alemania había conquistado efectivamente Europa Occidental,
y Gran Bretaña apenas logró evacuar su ejército de Europa continental a Gran Bretaña. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio, más de 300.000 soldados fueron evacuados audazmente de Dunkerque, una ciudad portuaria en el norte de Francia. Esta evacuación permitió a Gran Bretaña continuar en la guerra. Alemania lanzó entonces campañas de bombardeo, conocidas como Blitz, en 1940 y 1941 para debilitar la determinación británica, pero estos esfuerzos finalmente no tuvieron éxito. A pesar de los primeros éxitos de Alemania, Goebbels estaba menos entusiasmado con las perspectivas de la guerra en 1939 que muchos otros altos funcionarios nazis. A veces era bastante realista. Por ejemplo, una anotación en sus diarios de abril de 1940 señaló: «Debemos lograr la victoria en el transcurso de este año. De lo contrario, la superioridad material del lado opuesto se volvería demasiado fuerte. Una guerra de muchos años también sería difícil de mantener por razones psicológicas». No obstante, Goebbels fue fundamental para el esfuerzo bélico. El Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y la Propaganda era responsable de dar forma al mensaje del Estado sobre la guerra y de controlar lo que se les decía a los ciudadanos alemanes sobre el conflicto en curso. Desde el comienzo de la invasión de los Países Bajos y Francia en mayo de 1940, Goebbels escribió y publicó editoriales que se emitieron a nivel nacional en la radio alemana y a menudo se imprimieron en los periódicos. Entre mayo de 1940 y la primavera de 1945, Goebbels publicó 218 editoriales en el periódico que fundó, Das Reich, el Imperio, que se publicaba semanalmente. Los escritos de Goebbels, que glorificaban el esfuerzo bélico y denunciaban a los enemigos de Alemania, eran una presencia constante en el periódico. A medida que avanzaba la guerra, Goebbels utilizó cada vez más el cine para glorificar el esfuerzo bélico alemán en su país y en el extranjero. Las películas que mostraban a los ejércitos alemanes avanzando a través de Polonia y Francia se convirtieron en elementos básicos de la vida alemana. Sin embargo, desde finales de 1941 en adelante, a medida que el ejército alemán comenzó a enfrentar más reveses, estas representaciones del valor alemán tuvieron que ser cada vez más manipuladas. El papel de Goebbels pasó a ser el de gestionar las expectativas del pueblo alemán. A partir de la primavera de 1942, se centró en fomentar la determinación en una guerra que no terminaría pronto y que probablemente estaba condenada a terminar con la derrota alemana. Goebbels también jugó un papel decisivo en la persecución cada vez más brutal de los judíos en Alemania y la Europa ocupada. El 30 de enero de 1939, Hitler pronunció un discurso en el Reichstag que Goebbels había ayudado a escribir, declarando que si Europa se sumergía en la guerra, el pueblo judío sería considerado responsable y se llevaría a cabo la aniquilación de los judíos de Europa. Esta amenaza se puso en práctica sistemáticamente en los años siguientes. Tras la conquista de Polonia, en octubre de 1939 se estableció un enorme gueto en Varsovia, poblado en gran parte por la importante población judía de Polonia. Al mes siguiente, los judíos polacos estaban legalmente obligados a usar brazaletes o estrellas amarillas para identificarse como judíos. Este requisito fue finalmente impuesto en Alemania por orden directa de Goebbels en septiembre de 1941. El 20 de mayo de 1940 se estableció un campo de concentración en Auschwitz, en el sur de Polonia, que se convertiría en el epicentro del Holocausto en los años venideros. Sin embargo, la fase más horrible de la persecución del pueblo judío por parte del Estado nazi no ocurrió hasta 1942. El 20 de enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, en un suburbio de Berlín, el partido nazi decidió efectivamente comenzar el exterminio sistemático de los judíos en la Europa ocupada por los nazis. Este plan, conocido como la solución final, dio lugar al Holocausto, en el que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados entre 1942 y el final de la guerra en 1945. Goebbels jugó un papel importante en la persecución de los judíos de Europa y en el desarrollo de la solución final y el Holocausto.
En un discurso radiofónico el 16 de noviembre de 1941, cuando la jerarquía nazi estaba desarrollando un enfoque más extremo hacia los judíos, Goebbels dejó claros sus puntos de vista. Afirmó que los judíos eran responsables de la guerra que envolvía a Europa y a gran parte del mundo. Los judíos, afirmó Goebbels, estaban recibiendo un castigo que ciertamente es duro, pero más que merecido. Continuó: los judíos deben ser expulsados de la comunidad alemana porque ponen en peligro nuestra unidad nacional. Este es un principio elemental de higiene racial, nacional y social. ¿A quién le importan sus dificultades? El antisemitismo de Goebbels era extremo a principios de la década de 1940, como lo demuestra la producción de películas de propaganda antisemita durante la guerra, como El judío eterno, realizada en 1940. En esta película los judíos eran representados como parásitos que socavaban el orden social y político. Los esfuerzos de Goebbels por influir en la opinión pública contra los judíos de Alemania y Europa fueron en gran parte responsables de la creación de un ambiente en el que cientos de miles de personas se convirtieron al menos parcialmente en cómplices de los asesinatos de millones de judíos de Europa en los años siguientes. Además, no hay duda de que Goebbels era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo en Auschwitz y en los otros campos de exterminio y trabajo en Europa Central y Oriental. Después de recibir detalles de la conferencia de Wannsee, a principios de marzo de 1942, Goebbels anotó en su diario que suponía que alrededor del 40% de los judíos en estos campos serían puestos a trabajar en la producción de armamento y otro material de guerra, pero en un escalofriante giro de frase, declaró que el otro 60% sería casi con certeza liquidado. Goebbels fue uno de los arquitectos centrales de la política sostenida de antisemitismo en la Alemania nazi y en el propio Holocausto. Cuando los judíos de Berlín estaban siendo deportados a campos de concentración a principios del verano de 1942, Goebbels instó a Hitler a acelerar este proceso. Incluso sugirió que podría ser más eficiente liquidarlos en Berlín en lugar de enviarlos a los campos. A medida que se desarrollaba la solución final, la suerte alemana en la guerra iba decayendo. En el verano de 1941, Hitler cambió su enfoque de Gran Bretaña y Europa Occidental a Oriente. Creía que había llegado el momento de enfrentarse a la Rusia bolchevique y adquirir el Lebensraum, o espacio vital, para el pueblo alemán en Europa del Este. El 22 de junio de 1941 se lanzó la Operación Barbarroja y un ejército de 3 millones de alemanes invadió Rusia. En las semanas que siguieron, el Imperio Soviético en Europa del Este se desmoronó cuando los ejércitos rusos mal entrenados y equipados fueron devastados por el avance de las fuerzas alemanas. En otoño, el dictador soviético, Joseph Stalin, estaba considerando negociar términos de paz, lo que habría resultado en que el Estado soviético cediera gran parte de Europa del Este al Tercer Reich alemán. Sin embargo, las ambiciones de Hitler se apoderaron de él. Vislumbrando una victoria total sobre el bolchevismo, dirigió nuevas campañas hacia las principales ciudades rusas de Leningrado, Moscú y Stalingrado. Este iba a ser el momento fatal para el Tercer Reich. Total War. Las medidas desesperadas de Goebbels y el cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial. A medida que se acercaba el duro invierno ruso de 1941, el avance del ejército alemán hacia el este se ralentizó drásticamente. Se enfrentaron a un ejército ruso que, a pesar de sufrir enormes bajas, tenía un suministro aparentemente interminable de mano de obra. La Wehrmacht alemana, mal preparada para el invierno con ropa y armas inadecuadas, comenzó a experimentar reveses significativos en el frente oriental. Goebbels desempeñó un papel central en la solución de estos desafíos. El 17 de diciembre de 1941 fue puesto a cargo de una campaña en Alemania para recolectar ropa de invierno necesaria con urgencia para las tropas en el frente oriental. En la primavera de 1942 se había producido un estancamiento en los frentes cerca de Leningrado, Moscú y Stalingrado, y esta última ciudad soportó uno de los asedios más sangrientos y catastróficos de la guerra moderna. A medida que se acercaba el invierno de 1942, se invirtieron más recursos en Stalingrado, que se había convertido en el punto focal de la guerra.
Allí se decidiría el enfrentamiento entre la Alemania nazi y la Rusia soviética. Cuando el asedio finalmente terminó a principios de 1943 con una victoria soviética, el resultado de la guerra estaba efectivamente sellado. Los rusos comenzaron su implacable avance hacia el oeste, reclamando todos los territorios de Europa Central y Oriental que los nazis habían ocupado entre 1939 y 1941. La fortuna del Tercer Reich continuó declinando. Un frente sur se abrió en Italia cuando una fuerza combinada británica y estadounidense invadió Sicilia el 10 de julio de 1943. El frente occidental se estableció cuando los aliados occidentales invadieron Francia el día D, el 6 de junio de 1944. A partir de 1942, Goebbels asumió un papel cada vez más importante en el esfuerzo bélico a medida que Alemania se enfrentaba a crecientes reveses militares. Investigaciones recientes han demostrado que varios líderes nazis, incluidos Hitler y Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, quedaron cada vez más incapacitados debido a diversas enfermedades y adicción a las drogas, con Göring muy adicto a los opiáceos. A medida que Hitler se hundía en un estado de ilusión sobre las perspectivas de guerra de Alemania y requería cantidades cada vez mayores de analgésicos, la mayor parte de la dirección diaria del gobierno en Berlín recaía sobre los hombros de Goebbels, especialmente porque Hitler a menudo se recluía en un búnker militar en Polonia. Goebbels fue uno de los más lúcidos de los dirigentes alemanes. Si bien Hitler permaneció ampliamente delirante sobre las perspectivas de victoria hasta el final de la guerra, Goebbels era consciente ya en 1942 de la improbabilidad de una victoria alemana, especialmente después de que la campaña rusa se estancara en 1941. Esto se hizo aún más claro en el invierno de 1942 cuando Alemania se enfrentó a la derrota en la batalla de Stalingrado. Como resultado, a partir de la primavera de 1943, Goebbels comenzó a abogar por lo que llamó guerra total, lo que significa que todos los recursos estatales se emplearían al máximo para luchar en la guerra. El 18 de febrero de 1943, en una reunión de los fieles nazis en el Berlin Sportpalast, un enorme estadio deportivo de la capital, Goebbels pronunció el que se considera su discurso más famoso. Afirmó que los alemanes tendrían que adoptar un estilo de vida espartano y agotador, trabajando de 14 a 16 horas al día para mantener el esfuerzo de guerra. Esto, argumentaba, era necesario para evitar que Europa cayera casi por completo bajo el control de la Rusia bolchevique. Agitando a los miles de asistentes seleccionados por su fuerte lealtad nazi, terminó su discurso preguntando a la multitud enloquecida: ¿quieren una guerra total? El fanatismo final, el papel de Goebbels en la desesperada defensa del Reich. Aunque Hitler finalmente fue convencido por la idea de la guerra total, no nombró oficialmente a Goebbels como plenipotenciario del Reich para el esfuerzo de guerra total hasta el 23 de julio de 1944. Esto fue solo 3 días después de un fallido intento de golpe de Estado por parte de altos oficiales de la Wehrmacht que intentaron asesinar a Hitler y poner fin a la guerra. Conmocionado por el intento de golpe de Estado, Hitler se comprometió rápidamente con el plan extremo de Goebbels para una guerra total. En este nuevo cargo, Goebbels fue responsable de movilizar a todas las partes de la sociedad para apoyar el esfuerzo militar. Este nombramiento fue una importante confirmación de la antigüedad de Goebbels dentro del liderazgo nazi, reconociendo esencialmente que Goebbels había suplantado a Hermann Göring como segundo al mando de Hitler y ahora era su sucesor designado. Los esfuerzos de Goebbels por poner en práctica sus ideas de guerra total en las semanas y meses siguientes tuvieron resultados mixtos. Se centró primero en aumentar el número de hombres que ingresaban a las Fuerzas Armadas. El número de soldados de la Wehrmacht alemana había disminuido drásticamente en 1942 y 1943 debido a las enormes bajas en el frente oriental. Con la apertura de frentes adicionales en Francia e Italia, el ejército alemán estaba extremadamente estirado en 1944. Para hacer frente a esto, Goebbels elevó el límite de edad para que las mujeres alemanas trabajaran en las fábricas de 45 a 55 años.
Esto liberó a muchos hombres que trabajaban en las fábricas para el servicio activo en el frente. A pesar de estas medidas, los esfuerzos no fueron efectivos. En 1944, el Estado alemán carecía de demasiados recursos y de mano de obra suficiente. Los hombres adicionales reclutados por el ejército alemán simplemente estaban reemplazando a los que morían o eran capturados a diario. A medida que los rusos avanzaban desde el este y los estadounidenses y británicos desde el oeste y el sur. En última instancia, la guerra total logró poco más que empobrecer aún más al pueblo alemán y reclutar a ancianos y niños en el ejército alemán durante las últimas etapas desesperadas de la guerra en el invierno de 1944 y la primavera de 1945. Sin embargo, Goebbels nunca vaciló. El último de sus 218 editoriales en tiempos de guerra en Das Reich llamó a la resistencia hasta el final, incluso cuando los ejércitos soviéticos se acercaban al centro de Berlín. En enero de 1945, las fuerzas soviéticas cruzaron a Alemania Oriental, mientras que los estadounidenses y los británicos avanzaron simultáneamente hacia Renania, en Alemania Occidental. Esto siguió a una amarga lucha en el bosque de las Ardenas de Bélgica y Luxemburgo en diciembre de 1944 y enero de 1945. La derrota alemana estaba claramente a solo unos meses de distancia. Hitler y los líderes nazis se aferraron a la esperanza de que se produjera una pelea entre los aliados de habla inglesa y los rusos, lo que podría jugar a favor de Alemania. Sin embargo, esto nunca sucedió. En la primavera de 1945, la única pregunta era si los rusos que avanzaban desde el este o si los británicos y estadounidenses desde el oeste se apoderarían primero de Berlín. A pesar de estos reveses, el compromiso de Goebbels con la guerra total nunca flaqueó. Su fanatismo se expresó con mayor fuerza en las últimas semanas de la guerra. En un artículo de la revista Das Reich publicado el 22 de abril de 1945, titulado Resistencia a cualquier precio. En este artículo, Goebbels dejó al descubierto su voluntad de permitir que todo en Alemania fuera destruido en defensa de los restos del Reich. La guerra ha llegado a una etapa en la que solo los esfuerzos plenos de la nación y de cada individuo pueden salvarnos. La defensa de nuestra libertad ya no depende del ejército que lucha en el frente. Cada civil, cada hombre y cada mujer, cada niño y cada niña deben luchar con un fanatismo sin igual. Ningún pueblo y ninguna ciudad pueden ceder ante el enemigo. Los últimos días de Goebbels, su perdurable influencia en el Tercer Reich. Tal vez fue el fanatismo inquebrantable de Goebbels y su compromiso con la causa nazi en los últimos días del Tercer Reich lo que llevó a Hitler a nombrar a su ministro de propaganda como su sucesor cuando decidió poner fin a su vida el 30 de abril de 1945. Las pocas horas de Goebbels como jefe del Estado alemán fueron una sombría conclusión para su propia vida. El 1 de mayo, un día después del suicidio de Hitler, Goebbels envió una oferta de alto el fuego al general Vasily Chuikov, jefe del asalto del ejército soviético a Berlín. Cuando esto fue rechazado, decidió seguir el ejemplo de su maestro. Más tarde ese mismo día, Joseph y Magda Goebbels sedaron a sus 6 hijos con morfina antes de matarlos alimentándolos a la fuerza con cianuro una vez que habían perdido el conocimiento. Joseph y Magda subieron las escaleras y se suicidaron en el jardín de la Cancillería del Reich, acabando así con la vida del cerebro detrás de gran parte de la ideología del partido nazi. Sus cuerpos fueron descubiertos el 2 de mayo de 1945, cuando las tropas soviéticas tomaron el control del complejo de búnkeres de la Cancillería del Reich. Los detalles exactos de la muerte de los niños se reconstruyeron a través de los relatos de varios testigos, incluido Rochus Misch, el operador telefónico del búnker, y las investigaciones posteriores de las autoridades soviéticas. Pocas personas fueron tan críticas en la formación del Tercer Reich como Joseph Goebbels. Tanto antes de que el partido llegara al poder como ministro del Reich para la Ilustración Pública y la Propaganda, desempeñó un papel clave en la presentación del mensaje nazi a los ciudadanos alemanes y al resto del mundo. La imagen visual que tenemos de la fiesta nazi, dominada por enormes desfiles con enormes pancartas rojas y negras, se debe en gran medida a la coreografía y el diseño de Goebbels de estos eventos y a la imagen pública de los nazis.
A partir de 1939, Goebbels fue la figura decisiva para determinar qué información sobre el esfuerzo bélico se proporcionaba a los ciudadanos alemanes y cómo se presentaba. También impulsó una guerra total cada vez más fanática como plenipotenciario de la guerra total. Además, fue fundamental en la evolución de la solución final y el holocausto de los judíos de Europa. Ferviente partidario de Hitler, Goebbels fue quizás el más clarividente de los dirigentes nazis sobre las perspectivas de victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su adhesión fanática al Führer y a los principios del nacionalsocialismo lo llevaron a favorecer el arrastre de Europa al borde de la destrucción total. Dado lo estrechamente alineada que su ideología con la de Hitler, tal vez no sea sorprendente que el Führer lo nombrara su sucesor.